Ok, chicos, disculpen, se me fue el internet. Ok. Muy bien, lo que les estaba preguntando era, si nosotros seguimos estrictamente los postulados de Koch, en el cual la bacteria debe encontrarse de las lesiones que, o el microorganismo o el agente infeccioso debe encontrarse en las lesiones asociadas a una enfermedad que debe cultivarse, ¿no? En laboratorio, básicamente se debería de aislar, de cultivar y aislar en laboratorio, y que al inocular en los animales, pues debe producir la enfermedad y así sucesivamente, ¿no? Am, ¿Ustedes pueden darme un ejemplo o cuál creen que sería la situación en el cual alguno de estos postulados no se podría cumplir? Recordando que los postulados de Koch son una serie de etapas, ¿no? Que me permiten a mí asociar un patógeno con una enfermedad, ¿ok? Es decir, eh, no sé, la E. coli causa diarrea. Ya. Si nosotros seguimos los postulados de Koch, pues deberíamos llegar a la conclusión de que efectivamente la E. coli puede estar desencadenando una diarrea en un paciente, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿dónde creen ustedes que, o bajo qué situaciones, los postulados de Koch podrían fallar? ¿Me escuchan? Me fui de nuevo al internet. Sí, te escuchamos, profesor. Ok. A ver, piensen, ¿cuándo creen que podría ocurrir esto? A ver, la primera situación, ¿no? En la primera situación nos está diciendo los postulados de Koch que el microorganismo debería encontrarse en el local donde podría estar, perdón, el local infeccioso, ¿no? Eh, Nosotros hemos ido estudiando de que existen algunos patógenos oportunistas, ¿cierto? Am, y tenemos que también recordar de que cuando hablamos de la microbiología, pues estamos hablando de microorganismos, muchos tipos de microorganismos. Si nosotros los resumimos inclusive a bacterias, solamente a bacterias, estamos hablando de muchas y muchas bacterias diferentes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos una infección local, ¿ok? Que puede haber sido ocasionada por algún patógeno específico, pero si es que estamos hablando de una herida abierta, pues puede llegar el caso en el que un patógeno oportunista aprovecha la ocasión o la situación y puede infectar el local y puede comenzar a desencadenar un síntoma que no está asociado al patógeno que ha causado inicialmente esta infección. ¿Ok? Sin embargo, al momento de aislar la bacteria, ¿no? Es decir, pasando a la etapa 2, nosotros estamos aislando un microorganismo que sí puede estar asociado a la enfermedad, ¿ok? Que puede ser inclusive una enfermedad o una infección leve, ¿ok? Se ha aislado, se ha aislado
primero, ¿ok? Puede ser porque se encontró en mayor concentración, justamente en la muestra que se ha sacado, pero quien está ocasionando, por ejemplo, síntomas mucho más graves que quizás no se han observado, son poco comunes en la infección que nosotros creemos que el paciente puede estar desarrollando, pues quien en realidad lo está haciendo es un segundo microorganismo, un segundo patógeno, ¿no? Entonces nosotros estaríamos asociando un microorganismo con una sintomatología y con una enfermedad. Sin embargo, esta sintomatología o este efecto es efecto de otro tipo de microorganismo, otra especie, otro género de bacteria que aprovechó la situación y justamente como un patógeno oportunista entró y él es el causante, ¿no?, de el desarrollo de una sintomatología, por ejemplo, mucho más grave, una enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, los postulados de Koch tienen una debilidad, ¿ok? Otra debilidad, y una es más, fue una de las cosas que inclusive el propio Robert Koch tuvo que enfrentar, y son cosas que nosotros continuamos enfrentando cuando nos referimos a la enfermedad de la tuberculosis. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el segundo postulado de Koch? Que el microorganismo debe cultivarse o se debe tener un cultivo puro del microorganismo. ¿Qué se refiere de un cultivo puro? Significa que yo me voy a la lesión, ¿no?, o al local de infección, tomo una muestra, ¿no?, hago mi cultivo en un caldo nutritivo, por ejemplo, ¿ok? En un medio de cultivo líquido para propiciar el crecimiento de los microorganismos en un, este, en un cultivo de enriquecimiento, para luego ya realizar mis cultivos en medios sólidos, en medios selectivos, que de cierta forma me permitan a mí identificar al patógeno a través de estos cultivos selectivos, ¿no? Muy bien. Ahora, para hacer todo este proceso, nosotros estamos eh, tomando en consideración que el microorganismo pues va a crecer fácilmente en los medios de cultivo. Es decir, que el microorganismo va a crecer fácil en el laboratorio. Y tenemos que recordar que si bien es cierto, nosotros estamos utilizando los medios de cultivo para darle todo lo necesario al microorganismo para que pueda crecer en laboratorio y que se pueda desarrollar, es decir, le estás dando toda la comida para que él esté feliz y pueda crecer en el laboratorio, eso no te garantiza de que el patógeno pueda crecer bajo condiciones de laboratorio. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, lo enfrentó Robert Koch y sucede hasta ahora con Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, ¿no?, que es la bacteria que causa la enfermedad de la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria, pues, que crece en un medio específico. Si cogemos nosotros, por ejemplo, muestras, ¿no?, de un paciente que tiene tuberculosis y queremos hacer un cultivo en en un medio de cultivo de enriquecimiento en donde aparentemente pues todo podría crecer, pues tuberculosis no crece. Tuberculosis crece en un medio de cultivo sumamente específico y comienza a crecer en concentraciones muy bajas. Entonces, casi siempre es muchas tentativas y errores de obtención de muestra para obtener el cultivo de Mycobacterium, y también demora bastante, es decir, el tiempo de incubación de Mycobacterium tuberculosis en el medio de cultivo también es bastante demorado, ¿no? En aquella época inclusive no se podía identificar quién era el patógeno o el agente patogénico, porque no se tenía idea de cuál deberían ser los componentes de el medio de cultivo para que en este caso esta bacteria crezca, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los medios de cultivo, nuevamente lo enfatizo, los medios de cultivo deberían mimetizar, ¿no? Deberían tener todos los componentes que la bacteria tiene al momento de infectar una célula
para garantizar de que crezca en el laboratorio, pues a veces esto no se cumple el 100%. ¿Ok? Pues porque tenemos que recordar que la bacteria al momento de infectar o colonizar un órgano o un tejido, pues no solamente estamos hablando de moléculas en, en agua, ¿no? Porque básicamente los medios de cultivo son moléculas en agua, tienen todo lo necesario, pero están libres, ¿no? Inclusive dentro del propio agar. En cambio, en el ambiente celular, pues tenemos que recordar que hay un pH asociado, concentración de sales asociadas, temperaturas específicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, imagínense todo el proceso de poder adaptar el cultivo o el crecimiento de un microorganismo patogénico en laboratorio, pues si es que no conocemos absolutamente nada de quién es el agente infeccioso o el agente que está asociado a la enfermedad, pues es un reto bastante grande poder cultivar y poder aislar para tener un cultivo puro de microorganismos para recién pasar a la tercera etapa de los postulados. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, sí, los postulados de Koch funcionan, sin embargo, no son perfectos y no funcionan al 100% para estudiar todas las enfermedades y para poder identificar los diferentes microorganismos que puedan estar asociados a una enfermedad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que los postulados de Koch han ido evolucionando, se han ido adaptando a la era de la genética y a la era de la biología molecular? ¿No? Normalmente, lo que nosotros teníamos que hacer, yo creo que mi laptop se traba. Segundo, uy, aquí. Normalmente lo que nosotros teníamos que hacer es eh, coger el microorganismo, aislarlo, llevarlo a un medio de cultivo y a partir del medio de cultivo infectar un modelo animal y a partir del modelo animal nuevamente hacer un cultivo y después ya comenzar a hacer todos los estudios de crecimiento para en medio, por ejemplo, en medio sólido, para identificar las características de la colonia, en medio líquidos a partir de las pruebas bioquímicas, hacerlo crecer en medios selectivos y todo lo relacionado a la microbiología clásica, ¿no? Pero con la llegada de el ADN, la biología molecular, la tecnología del ADN recombinante, pues los postulados de Koch se han ido adaptando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos simplemente con la toma de muestra, es decir, con el primero de los postulados de Koch, con la toma de muestra podemos nosotros pasar de frente hacia la identificación del patógeno. Y esto es bastante sencillo, ¿por qué? Porque en la muestra, ¿no? Que se ha tomado y donde vienen los microorganismos, pues nosotros podemos comenzar a hacer el secuenciamiento de los genomas, ¿no? Asociados a esta toma de muestra, y con los genomas se pueden identificar los patógenos asociados o el patógeno que estaría asociado a la enfermedad. ¿Ok? Podríamos decir que eh, ahora utilizamos apenas eh, la toma de muestra, ¿no? Es decir, a- tomar el microorganismo del local en donde realiza la infección, hacer un cultivo y este cultivo no necesariamente tiene que ser puro, pero una vez de que ya creció en el laboratorio, yo puedo ya someterlo a un estudio de genómica y poder identificar el patógeno o los potenciales patógenos que pueden estar asociados a una enfermedad, ¿no? Es decir, ya no necesitamos los modelos animales, ¿ok? Si simplemente queremos estudiar ojo o queremos identificar el microorganismo. Si queremos identificar cuál es la sintomatología asociada, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Daniel Elías Carrión, él prácticamente siguió los postulados de Koch para poder hacer una descripción de la enfermedad asociada a la Bartonella, ¿cierto? Todos saben quién es Daniel Elías Carrión, ¿cierto? ¿Quién, profesor? ¿Quién es?
No le escuché bien el nombre. Daniel Alcides Carrión. ¿Quién es? Es un médico peruano. Ok, ¿y qué hizo? Creo que se inyectó algo para... ¿Te inyectó qué? ¿Drogas? No, para encontrar la cura de una enfermedad. Ok, o sea, Daniel Alcides Carrión sí se inyectó, ¿no? Algo, se inyectó una bacteria para poder justamente estudiar la sintomatología. Es decir, el Daniel Alcides Carrión se utilizó él mismo como si fuera un modelo animal, como si fuera una rata de laboratorio, para poder describir los síntomas asociados a la enfermedad de Carrión. Es más, en aquella época no se tenía muy claro si es que la enfermedad de la verruga peruana y la bartonelosis estaban asociadas al mismo patógeno, porque justamente esta enfermedad tenía como que dos formas de poder expresarse. Sin embargo, en este caso, Daniel Sides Carrion, ya justamente también en aquella época, pues esta enfermedad estaba matando bastante, ¿no? También conocida como la enfermedad de la Broya. Este, pues él se inocula la bacteria, ¿no? O al menos el patógeno que ellos creían que estaba desencadenando la enfermedad, se le inyecta y él comienza a notar, pues, todos los síntomas que tuvo a lo largo de la enfermedad. Y como en aquella época, pues esa enfermedad aún no tenía cura, pues se murió, ¿no? Entonces, por eso Daniel Alcides Carrión es considerado un héroe de la medicina peruana. Es más, su historia es bastante curiosa porque en realidad él no era médico. Él era estudiante de medicina, estaba internado, estaba en el último año ya para poder recibirse como médico. No era médico, estaba haciendo su tesis. Si no me equivoco, él estaba haciendo su tesis con unos médicos en San Marcos. Y bueno, según algunos cuentan, que él se ofreció para poder ser inoculado con el microorganismo y poder describir todos los síntomas asociados a la enfermedad. Y por otro lado hay otras historias que dicen de que en realidad él fue obligado por los profesores, por los asesores, a inocularse y luego pues poder describir los síntomas asociados, ¿no? Porque llegó un momento en el que la enfermedad y los síntomas comenzaron a evolucionar para una enfermedad grave y obviamente él no podía hacer las anotaciones solo de cuáles eran los síntomas que estaba sintiendo, ¿no? Entonces pues él tuvo que tener a alguien al lado, ¿no? Para poder llevar, ¿no? O hacer una descripción detallada de todos los síntomas asociados en la enfermedad. Ya cuando pues Daniel Alcides Carrión murió, ya fue condecorado, se le dio ya ¿no? el título de médico, ¿no? Entonces, miren todo lo que hizo Daniel Alcides Carrión para poder aprobar su tesis. Bueno, sí, pero muy pobrecito. Pero bueno, gracias a él en realidad se pudo identificar de que estas dos enfermedades estaban en realidad asociadas al mismo agente infeccioso, a la misma bacteria, y con la sintomatología pues pudieron tratar ambas enfermedades ya con este con la misma estrategia, ¿no? Muy bien. Algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de factores de patogenicidad, factores de virulencia o mecanismos de patogenicidad, como ustedes le quieran llamar. Ok, disculpen mucho el texto. Ok, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Que probablemente en algún momento se han confundido. El concepto de hospedero o huésped, por ejemplo, es el organismo que va a albergar
a otro organismo, es decir, el huésped es quien acepta al patógeno, ¿ok? En una relación de ¿qué? De parasitismo, ¿ok? Entonces el huésped, por ejemplo, podríamos ser nosotros, ¿no? Que vamos a recibir este, al agente infeccioso, ¿ok? Una infección es una invasión y multiplicación, ¿ok? De microorganismos en un hospedero o huésped y que generalmente pues va a causar daño. Una enfermedad infecciosa es la alteración de la salud causada por la invasión y la multiplicación de patógenos, ¿no? En el organismo. Luego tenemos a los patógenos extracelulares, intracelulares, pues esto depende si está infectando por fuera de la célula, por dentro de la célula. Este concepto es bastante sencillo, ¿no? Patógeno extracelular causa una infección fuera de la célula. Patógeno intracelular causa una infección dentro de la célula, ¿ok? El patógeno oportunista, facultativo y obligatorio. Esto también es bastante sencillo, ¿no? El patógeno oportunista es un microorganismo que casi siempre está asociado a la microbiota normal, pero bajo ciertas condiciones, sobre todo cuando disminuyen las defensas o cuando se puede alterar la homeostasis celular, este patógeno oportunista pues puede causar una enfermedad, ¿ok? Patógeno facultativo es un microorganismo patogénico que puede sobrevivir y replicarse tanto fuera como dentro del hospedero, ¿ok? El patógeno obligatorio es un patógeno que solamente se va a replicar, se va a reproducir dentro de la célula de hospedero, ¿no? ¿Cuál es un patógeno obligatorio? Serían los virus, ¿no? Eh, que solamente van a replicarse dentro de las células del hospedero o huésped, ¿ok? Síntomas y signos, ¿ok? Los síntomas son los cambios, ¿ok? Subjetivos a las funciones corporales, ¿ok? Los síntomas son como el dolor o la disconformidad corporal, ¿ok? Y los signos son cambios que se pueden medir, son cambios mensurables. Los signos son la fiebre, parálisis, hinchazón, ¿ok? El dolor que sentimos es un síntoma, ¿ok? Y la fiebre es un signo. Y el síndrome va a ser un grupo específico de síntomas o signos que siempre van a acompañar a una enfermedad definida, ¿ok? Muy bien. Otros conceptos más que no podemos olvidarnos, la frecuencia con la que se puede llevar una enfermedad. Una enfermedad puede ser esporádica, puede ser endémica, puede ser epidémica o puede ser pandémica, ¿no? Una enfermedad esporádica ocurre ocasionalmente, ¿no? Algo esporádico, como un amor de verano, es algo que pasa nomás, ¿no? Una enfermedad endémica está constantemente presente en una población, ¿ok? Un resfrío, ¿no? El resfrío, pues todo el mundo se resfría cada rato, a cada momento, en cada época del año, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando es otoño, verano, invierno, no importa cuándo. El resfrío siempre está con nosotros, ¿no? Entonces, esa es una enfermedad endémica de la región, ¿ok? Siempre está constante. Ahora, enfermedades endémicas también podemos decir que son enfermedades que son solamente regionales. Por ejemplo, la enfermedad de Carrión, lo que ahora se le conoce a la enfermedad asociada por la Bartonella bacilliformis, o también conocida como la verruga peruana, es una enfermedad endémica de las regiones andinas, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociada a un vector en este caso insecto, llamado Elopsomia, que es un insecto que sobrevive a altitudes específicas. Entonces, solamente en las regiones geográficas en donde este mosquito puede sobrevivir es donde va a dar esta enfermedad de la verruga peruana o enfermedad de Carrión. Entonces, como se restringe esta enfermedad a una región específica, se le conoce como una enfermedad endémica, ¿ok? ¿Me pueden decir cuáles podrían ser consideradas como enfermedades endémicas en la región de Iquitos? El dengue.
el dengue, La malaria. la malaria, ¿qué más? ¿Solo esas dos creen? Dengue, malaria, ¿qué más? Gripe. ¿El qué? Podríamos La considerar gripe. la gripe, bueno, podríamos considerar las enfermedades tropicales, ¿no? Dengue, malaria, chikungunya, este, ay, ¿cómo se llama esta otra? Inclusive podríamos, Zika. el Zika, ¿no? La fiebre amarilla, ¿no? Que son enfermedades tropicales. Si bien es cierto, no significa que solamente da en Iquitos, da obviamente en otras regiones que tienen el clima tropical, pero por ejemplo, a pesar de esto, podemos nosotros clasificarla como una enfermedad endémica porque es endémica de climas tropicales y no de climas fríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa, pues no les da eso, ¿no? A Europa no les da ese tipo de enfermedades como malaria, dengue, chikungunya, eso a nosotros nomás nos da, ¿no? Luego tenemos a las enfermedades epidémicas, en donde muchas personas en un área, ¿no?, específica adquieren la enfermedad en un periodo corto de tiempo, ¿ok? Esa es una epidemia. El tiempo es corto, ¿no? Pueden durar, por ejemplo, 2 semanas, pueden durar una semana, pueden durar algunos meses, ¿ok? Esta es la epidemia. Como por ejemplo la influencia y una de las epidemias que probablemente, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, deben haber estado en el jardín, creo ustedes, la gripe porcina. ¿Se acuerdan ustedes de la gripe porcina? Por lo que veo, no. ¿La gripe aviar? Tampoco. Bueno, fueron en este caso enfermedades, bueno, asociadas a virus, am, que se propagaron rápido, ¿no?, en Asia, am, por un tiempo corto, ¿ok? Sí mató a bastantes personas para el área para el área que había infectado, ¿ok? Pero no creció a una pandemia, pues porque el propio en este caso el propio patógeno asociado, pues no fue este, tan severo como el de la pandemia que es así todos ustedes han vivido, que es la pandemia asociada al SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no? La pandemia es una enfermedad epidémica, ¿ok? Pero que se distribuye a nivel mundial, ¿ok? Puede ser en un tiempo relativamente corto o puede también ser un tiempo bastante grande, ¿no? No sé si ustedes llegaron a entrar, había una web donde estaba el mapa mundi y te mostraba los números de casos en tiempo real que iban siendo este, detectados, ah, asociados al COVID-19. ¿Alguno de ustedes llegó a entrar a esa web por curiosidad? Déjame ver no sé si la encuentro. Pero era algo impresionante. Ustedes colocaban que era una web de la Organización Mundial de la Salud, en donde ustedes podían entrar y veían en tiempo real cómo los puntos en el mapa se iban poniendo cada vez más rojos, más rojos, más rojos. Cuando aumentaban los casos, después iban disminuyendo y todo eso, ¿no? Entonces, pandemia es una enfermedad que se transmite a nivel mundial, ¿no? Entonces, muy diferente a la epidemia. Es una epidemia, pero ya no es localizada en una región, como por ejemplo
La de la gripe porcina, que estuvo asociada, si no me equivoco, a Japón y algunos países cercanos. Sin embargo, pues el COVID-19 ya se propagó a nivel mundial, ¿no? No hubo lugar en donde no llegó el SARS-CoV-2, ¿no? Y es por eso que se le considera una pandemia. ¿Alguna otra pandemia que ustedes se acuerden? Leyen ya a ver quién se acuerda de su historia, porque pandemias son hitos históricos, ¿no? Para la humanidad. También estuvo asociada a un virus y también fue una enfermedad respiratoria. Yo me acuerdo haber escuchado de la gripe española y de la peste negra, profesor. Claro, la gripe española, ¿no? De cierta forma, uno de lo que eh, hacía recordar, ¿no? A los que obviamente, pero ya eran ancianos sobrevivientes, ¿no? En aquella época de la gripe española, la sensación que dio el COVID-19 con la gripe española, ¿no? Esta fue la segunda, la segunda pandemia que creo que nosotros hemos vivido en la era moderna, la de la gripe española, que fue, creo que a finales del siglo XX, este, perdón, de la década de 1920, por ahí más o menos, 1918, 1924 más o menos, la gripe española, ¿no? Curiosamente, fue una enfermedad asociada a un virus, fue una enfermedad que también se transmitía a través, a través de las vías respiratorias, al igual que el COVID-19. O podríamos decir al contrario, ¿no? Que el COVID-19 curiosamente fue, o la pandemia que nosotros vivimos por COVID-19, pues estuvo asociada también a un virus y a una enfermedad respiratoria, ¿no? Pero lo de la gripe española, para la época, ¿no? Inclusive fue mucho más letal que el propio COVID-19, ¿no? Con el COVID-19 nosotros tuvimos una respuesta relativamente rápida, a pesar que se trató más o menos de unos 2 años y medio probablemente para poder restablecer todo. Pues de la gripe española no había mecanismos este, para poder obtener una vacuna tan rápida como para poder luchar contra la gripe española, ¿no? Ahí prácticamente es quien sobrevivió, sobrevivió, y quien adquirió resistencia, pues bien, y básicamente eso es lo que pasó, ¿no? Pero las pandemias pues nos dejan lecciones bastante importantes, ¿no? Ahora, las enfermedades pueden ser agudas, crónicas, subagudas o latentes, ¿no? Una enfermedad aguda se desarrolla rápidamente, ¿ok? Pero y perdura por tiempos cortos, ¿no? Un resfrío común es una enfermedad aguda, ¿ok? Pero se va a desarrollar rápido, es decir, más o menos, no sé si ustedes han escuchado, entre 3 a 4 días que comenzaste con los síntomas de la gripe, pues ya te pasa, ¿no? Una enfermedad crónica puede desarrollarse lentamente, ¿ok? Continuando por largos periodos de tiempo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos a la tuberculosis, tenemos a la hepatitis, puede ser el VIH, pueden ser algunos tipos de cáncer también ser considerados enfermedades crónicas, ¿ok? Que se desarrollan lentamente a través de periodos largos de tiempo, ¿ok? Una enfermedad subaguda, que es un intermedio entre ambas, aguda y crónica, ¿ok? Algunas enfermedades del sistema nervioso, por ejemplo, endocarditis también. Y las enfermedades latentes son enfermedades que eh, los microorganismos asociados o los patógenos asociados a la enfermedad pueden infectarnos, pero no desarrollan ni síntomas ni signos, ¿ok? Pueden estar en un estado de dormencia, por ejemplo, en las personas.
En otros casos son enfermedades que han desarrollado síntomas y signos y después de un tiempo ellos pasan a una fase de dormencia. Nosotros creemos que ha pasado, ¿no? Dije, bueno, ya se me fue la enfermedad, ya no la tengo, pero bajo ciertas condiciones pueden volver a surgir, ¿no? Las enfermedades latentes, casi en la era moderna podemos decir que están asociadas a enfermedades asociadas al estrés, ¿no? Por ejemplo, el herpes zóster, ¿no? Que son tipos de alergias, ¿no? Una persona que tiene herpes zóster, ¿no? Que tiene un herpes, pues nunca va a dejar de tenerlo, siempre lo va a tener, ¿ok? Normalmente los signos que muestra la enfermedad, si es que es un herpes asociado a la piel, pues van a comenzar a ver pequeñas ampollas en algunas regiones. Pueden ser desencadenados tanto por efectos físicos, ¿no? O efectos, en este caso, emocionales. ¿Ok? Pero desarrollan, por ejemplo, pequeñas, como si fueran pequeñas ampollas en algún local, por ejemplo, ¿no? Pero después de algún momento pueden pasar. Una persona piensa que ya no la tiene, después bajo un estímulo que puede ser también el estrés, como les había comentado, vuelve a salir, ¿no? Entonces las personas que están infectadas, por ejemplo, con herpes zóster, pues prácticamente y casi siempre con cualquier tipo de herpes, pues nunca lo van a dejar de tener, siempre lo van a tener ahí. Y en el momento en el que el sistema inmunológico cae, vuelve a aparecer la infección por el herpes. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos del proceso de infección. ¿Ok? El proceso de infección está asociado a el tiempo en el que se va desarrollando una enfermedad y cuán grave puede comenzar a ser tanto los síntomas como los signos de esta enfermedad en función del tiempo, ¿no? Quizás para que se asocie un poco, pero no necesariamente el tipo de curva, ¿no? del proceso de la infección es igual, pero lo podemos asociar un poco a la curva del crecimiento microbiano, en la curva del crecimiento bacteriano, ¿no? Que tenía unas fases, en cada una de las fases iba a tener una característica del microorganismo, que si se estaba adaptando, que si se ya adaptó, si es que ya se murió, si produjo toxinas, en cuál etapa, si produjo metabolitos, si ya se consumió todos los nutrientes. Todo eso nosotros lo veíamos en la curva de crecimiento microbiano, ¿cierto? Pero cuando hablamos del proceso de infección o el desarrollo de la enfermedad, pues aquí nosotros vamos a observar los cuadros de que si ya se observan síntomas, si es que en este caso la enfermedad va, cuánto tiempo va a durar, si es que va a desencadenar en una muerte, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos aquí es la gravedad de la enfermedad, ¿ok? Y la multiplicación o el desarrollo de los patógenos en el eje de las y en el eje de las X, lo que nosotros vamos a tener es tiempo, ¿ok? En este cuadro, perdón, en este proceso de infección, lo que nosotros observamos que la curva tiene un comportamiento parecido a una gaussiana, ¿ok? En donde tenemos algo que, a ver, vamos a pensar cómo pueden recordar ustedes fácil la forma de la gaussiana en el proceso de infección, que sería la curva asociada al proceso de infección. Podemos decir que es un sombrero, ¿no? Si se dan cuenta, pues parece un sombrerito, ¿no? Aquí está el sombrerito, miren, bacán, ¿ok? Entonces, el proceso de infección comienza con la fase de incubación, ¿ok? Aquí es donde la célula infecta y comienza a colonizar en la primera fase, ¿no? Que es la fase de incubación o el periodo de incubación, que es el tiempo entre la entrada del patógeno, su colonización y el desarrollo de los primeros síntomas y signos, ¿ok? Es decir, aquí aún se están observando
los signos y síntomas leves. ¿Ok? Aquí en esta etapa el patógeno se está comenzando recién a acostumbrar al nuevo local que está comenzando a infectar, ¿no? Por eso dice que durante esta etapa el patógeno se reproduce, pero aún no alcanza el nivel suficiente para manifestar, ¿no? Algunos síntomas o signos clínicos que ya son considerados característicos de la enfermedad. ¿Ok? Y obviamente, como cualquier infección, pues, ojo que cada una de estas fases, pues, puede durar variando según el patógeno, no solamente el periodo de incubación, sino cualquier una de estas fases. ¿Ok? Entonces, si iniciamos con la fase de incubación, que es la entrada del patógeno, su colonización, su reproducción, y esta reproducción va a llevar al desarrollo de algunos síntomas y signos leves, pero que aún no son considerados manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Ok? Luego nosotros tenemos la fase o la etapa prodrómica. ¿Ok? Que se caracteriza por ya aquí la aparición de los signos y síntomas que pero que aún no son lo suficientemente específicos para tener un diagnóstico claro. ¿Ok? Eh, Sin embargo, en esta fase el paciente pues ya puede comenzar a contagiar la enfermedad. ¿Ok? Es decir, aquí los microorganismos ya han comenzado a desarrollarse, ya se han reproducido, ya se han replicado y ya pueden comenzar a diseminarse a partir del hospedero. ¿Ok? Luego tenemos el periodo de la enfermedad propiamente dicho, ¿no? Que ya puede abarcar casi todo el pico de esta gaussiana, ¿no? La parte más alta del sombrero, ¿ok? El periodo de la enfermedad, que es la etapa en la que va a alcanzar su mayor severidad y presenta los síntomas y síntomas característicos que pueden ser graves aquí de la enfermedad, ¿ok? Y en esta etapa es la etapa típica en la cual se desencadenan las respuestas inmunológicas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos fase de incubación, fase prodrómica y la fase o el periodo de la enfermedad. Y aquí en el periodo de la enfermedad nosotros podemos ir hacia dos caminos, ¿ok? Nosotros podemos ir infelizmente al camino de la muerte, ¿no? En donde los síntomas y signos son extremadamente graves, los microorganismos se han reproducido de una forma descontrolada, ¿ok? Y pues llevan en este caso a la muerte del individuo, ¿ok? A la muerte del paciente. O cuando se comienza a observar un declive en el proceso infeccioso, en el proceso de la enfermedad, en donde se comienza a observar eh, algunas mejoras, ¿no? La enfermedad puede progresar hacia una enfermedad crónica, ¿ok? En donde el proceso de recuperación es lento, ¿ok? Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros pasamos la fase aguda de la enfermedad, esta puede decaer, ¿no? Esta puede decaer drásticamente hacia el periodo a la fase de convalecencia, ¿ok? Que justamente es la etapa en la cual el paciente ya se comienza a recuperar, ¿ok? Es decir, cuando decae rápidamente de la fase aguda de la enfermedad, este proceso de infección decae al periodo de convalecencia. Pero cuando comienza a decaer de una forma lenta, ¿no? Y periódica, esto ya puede llevarnos a una enfermedad crónica. ¿Ok? Entonces, el periodo de declinación son el momento en el cual los síntomas y los signos comienzan a desaparecer, que sería más o menos en esta fase aquí, en esta etapa, pero estos pueden caer hacia una enfermedad crónica o pueden ya caer propiamente dicho a la fase de convalecencia, llegando finalmente a la resolución de la enfermedad, en el cual pues el hospedero ya no muestra ningún síntoma y signo de la enfermedad y obviamente tampoco ya no puede transmitir esta enfermedad. Podemos decir que aquí el hospedero pues ya está completamente recuperado. ¿Ok? Entonces estas son las, las fases o las etapas del proceso infeccioso. ¿Ok? Ahora, los modos de transmisión
¿no? De las enfermedades. Pues las enfermedades pueden ser transmitidas, ojo, las enfermedades infecciosas, ¿ok? Pueden ser transmitidas de forma directa, ¿ok? O de forma indirecta a través de vehículos, ¿ok? De forma directa, las enfermedades pueden ser transmitidas de forma horizontal a través del contacto físico entre dos individuos, obviamente uno que tiene que estar enfermo y el otro tiene que estar sano, ¿ok? El contacto horizontal, perdón, la transmisión horizontal, ¿ok? La transmisión directa, pero a través de las gotículas, ¿no? Esto normalmente pues está asociado a enfermedades que pueden ser transmitidas por las vías respiratorias, ¿ok? Las gotículas. Es más, eh, el COVID-19 se transmitía a través de las gotículas, ¿cierto? Que nosotros generamos al momento de hablar. No, ojo que no me estoy refiriendo a probablemente a alguien, probablemente a muchos de ustedes les ha pasado, que cuando hablan, ¿no? Se les sale un poco de baba, ¿no? A veces hablando muy fuerte, ¿no? Se les sale la baba y piensan que eso son las gotículas porque ustedes las llegaron a ver, ¿no? Eso puede ser un modo de transmisión, pues sí, ¿no? Ya es bastante visible. Pero nosotros al momento de hablar siempre estamos eliminando estas gotículas, ¿ok? Y esas gotículas que no son fáciles de observar a simple vista, pues también son mecanismos de transmisión. Es por eso que el COVID-19, al transmitirse por este medio, nos exigían a nosotros utilizar las mascarillas, ¿no? Es más, cuando ustedes tienen un resfrío, cuando tienen influenza, cuando tienen una enfermedad asociada a las vías respiratorias, pues colóquense su mascarilla. ¿Para qué? Para que eviten de que se contagie otras personas, ¿ok? Porque esas enfermedades adoran transmitirse por medio de las gotículas, ¿ok? Otro método de transmisión directo es a través de los vectores. ¿Qué se refiere o a qué se refiere cuando una enfermedad es transmitida por un vector, chicos? ¿Qué creen ustedes que es? Profesor, un vector sería como aquel portador, el que porta, por ejemplo, un virus. Ya, un vector podría ser lo que transporta un virus. Como, puede ser como el zancudo. ¿Profesor? Exacto, como el zancudo del dengue, ¿no? Sí, los vectores normalmente son transportadores de los patógenos. Casi siempre son insectos, pero no todos, ojo. Pueden ser otros mamíferos, también pueden ser vectores de una enfermedad, ¿ok? Pero la característica de estos vectores es que muchos de ellos no desarrollan síntomas ni signos de la enfermedad, simplemente son utilizados como un reservorio o un medio para completar su ciclo biológico, ¿ok? De división o su ciclo biológico de desarrollo, ¿ok? Por ejemplo, el dengue, ¿no? Que es el más conocido, ¿no? Dicen, oye, tapa todos tus tinas que tienes en tu casa, bota toda el agua que puedes tener en macetas y todo, porque va a venir el mosquito de la dengue y te puede dar dengue, ¿no? ¿Pero por qué al final de cuentas? Bueno, porque justamente este mosquito, este insecto, am, funciona como un vehículo de transmisión, como este, cuando el mosquito se llega a infectar con el virus dentro de sus células cumple solamente una etapa de su desarrollo. Es decir, dentro del mosquito el virus está inmaduro. ¿Ok? Está, no sé, está en su pubertad, está en su adolescencia todavía el virus. Para que pueda completar su desarrollo, para que pueda completar su ciclo y pueda ser, ahora sí, infeccioso, él necesita de un segundo de un segundo hospedero o del hospedero final, que en este caso somos nosotros. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos lo que el virus necesita
para poder completar su desarrollo y poder estar, vamos a llamarlo entre comillas, en su estado maduro. ¿Ok? Entonces, los vectores pueden ser un modo de transmisión. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede transmitir la rata? Leptospirosis. Leptospirosis. Aspirosis, profesor. La leptospirosis, ¿cierto? Entonces ahí la rata, por ejemplo, está funcionando como un vector. ¿Ok? ¿Puede ser que desarrolle algunos síntomas? Sí, pero en este caso está diseminando la enfermedad, ¿no? La rata pues puede transmitir tanto la peste como la leptospirosis, ¿no? El perro, ¿qué puede transmitir el perro? La rabia. La rabia. La rabia. El gato, ¿qué puede transmitir el gato? Hay una enfermedad que es bien común asociada a los gatos, que es la toxoplasmosis. ¿Ok? El toxoplasma no significa que solamente el gato transmita el toxoplasma, ¿ok? Los perros también lo pueden transmitir, las ratas también lo pueden transmitir, pero casi siempre se ha visto asociada a la transmisión por parte de gatos, ¿no? El toxoplasma, la toxoplasmosis, ¿ok? Y luego tenemos el modo de transmisión por contacto vertical, que sí es una transmisión a través de la madre a hijo, ¿ok? La transmisión horizontal es el contacto directo, ¿ok? De 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 una persona o de un individuo infectado a otro sano, ¿ok? Pero necesita haber contacto directo casi siempre piel, o sexual, ¿ok? Sin embargo, la transmisión vertical, bueno, esto ya se da exclusivamente a partir de la madre al hijo, ¿ok? Hay muchas bueno, algunas enfermedades virales, ¿ok? Que están asociadas a la transmisión vertical, ¿ok? Y luego tenemos los modos de transmisión indirecta que pueden ser a través de el contacto, ¿no? Con cualquier superficie, ¿ok? Por eso eh, se les dice, oye, no toquen todo lo que ven en la calle, ¿no? O al menos anden con su, no sé, con su alcohol en gel para que se puedan desinfectar. Este, otro contacto que es de mucha importancia, ¿no? Son los alimentos, ¿no? Un modo de transmisión indirecta son los alimentos, son el agua, ¿ok? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el agua, los alimentos, los cosméticos. Ojo, los cosméticos también pueden ser una forma indirecta de transmisión. ¿Qué creen que se puede transmitir por los cosméticos? No sé si alguna de ustedes, chicas o chicos, les ha pasado que han usado el cosmético de algún amigo o de alguna amiga y pucha, se infectaron de algo. ¿Qué creen que puede ser transmitido fácil por los cosméticos? Por los peines. No sé cómo se llaman esos que usan para ponerse en las cejas. No, en las pestañas. Rime. Ya eso. Que es como un peinecito, ¿no? Podría ser ursuelo o esa otra enfermedad, ese otro con que el poro se cierra. El ursuelo, bueno, el ursuelo básicamente este, es una manifestación de una infección, ¿no? De una infección en el El ojo. de Chalacium, creo se llama. Por ejemplo, Podría ser la misma conjuntivitis, profesor, y la dermatitis en ese caso. claro, dermatitis, ¿no? Infecciones al ojo, conjuntivitis. Si por ejemplo, se pasan el labial, oye amiga, te presto mi labial. Herpes. Herpes. No bien, profesor. Exacto, herpes, ¿no? Se pueden contagiar de herpes, se pueden contagiar de estafilococos, se pueden contagiar de micosis, ¿no? Entonces, por eso el maquillaje
pues debe ser personal, ¿no? Porque, pucha, tú bien bacán, ¿no? Le prestaste a tu amigo, "Oye, te presto mi labial, todo, y lo vuelves a usar luego y, pucha, infelizmente te pasaste. Y eso es un contacto, ¿no? Eso es pues, por contacto. Y infelizmente, pues, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y obviamente, pues, también el uso de drogas también puede estar asociado a la transmisión de enfermedades, sobre todo al uso de drogas cuando eh, son drogas que se tienen que inyectar, ¿no? Mm, por ejemplo, VIH es una de las enfermedades más conocidas que se pueden transmitir, ¿no? A través de el consumo de drogas. ¿Ok? ¿El VIH se transmite por besos? A lo que yo sé, no, profesor. Exacto. A menos que ambas personas pues tengan heridas en los labios y se puedan transmitir a partir de las heridas, ¿no? Porque Eh, creo que es en contacto con la sangre, creo, directamente. pueden ser contacto con la sangre, pueden ser, o pueden ser contacto con fluidos también, ¿ok? Eh, o a través también de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, ¿ok? Entonces, estos son algunos modos de transmisión de las enfermedades, ¿ok? Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Los bebederos, ¿no? Los bebederos de agua, pucha, imagínense hay gente que no respeta y coloca toda la boca en el bebedero y uno va bien bacán, llena su botella para tomar agua y pucha, ya fue pues porque ya te infectó, ¿no? Después de haber metido toda la boca en el bebedero, pucha madre. Deben de expulsarlo ahí de la FIA, quien hace eso, ¿no? Bueno, las fases de una infección bacteriana, pues nosotros podemos resumir que una infección bacteriana pasa, bueno, hace un momento vimos el proceso infeccioso, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo es que este proceso infeccioso se da a partir desde la entrada del microorganismo hasta el desarrollo de la sintomatología que está asociada con los factores de virulencia. ¿Ok? Entonces, primero nosotros tenemos la adherencia y la colonización del patógeno. ¿Ok? La adherencia quiere decir que el patógeno se adhiere a la superficie en donde quiere luego colonizar, ¿no? Y en la etapa de colonización el patógeno se comienza a reproducir. ¿Ok? La fase de adherencia y colonización están íntimamente relacionadas. Para las adherencias, perdón, para la adherencia el patógeno utiliza las facilito adhesinas. Y en la colonización hay un proceso bastante interesante que no todas las bacterias la realizan, pero cuando las realizan es bastante interesante porque lo utilizan como un mecanismo de defensa, llamadas los biofilms o las biopelículas, o también llamado como el quorum sensing. ¿Ok? Luego tenemos la invasión, que es la diseminación o propagación del microorganismo. ¿Ok? Esta invasión se refiere que primero se adherió y colonizó un local, ¿no? Supongamos que estamos hablando de un patógeno que entra por las vías respiratorias, supongamos que entra por las mucosas de la boca y luego va comenzando a diseminarse, va colonizando la garganta, luego va entrando a las mucosas de los bronquios y luego llega hasta el pulmón, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es la fase de la invasión, en donde que es básicamente el camino que va a seguir el patógeno eh, y se va a diseminar, perdón, ¿ok? Por mucosas, tejidos y otros órganos, ¿ok? Ese es el proceso de invasión y para luego llegar a la acción patogénica y la producción de la patología. Es aquí en donde ya se comienzan a observar los signos y síntomas, ¿ok? Y estos están asociados a los famosos factores de virulencia, ¿ok? Que en este caso vamos a hablar sobre las toxinas, ¿ok? Y finalmente, pues nosotros podríamos llegar o a la muerte del huésped o a la eliminación de las bacterias por parte del sistema inmunológico. Ok, muy bien. Entonces tenemos la primera etapa que es la entrada y la adherencia, ¿ok? Y del patógeno que
permite el establecimiento de la colonización. Es decir, el patógeno se adhiere a la superficie de la célula del tejido en donde va a infectar y luego lo coloniza comenzando a reproducirse dentro de este local. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales puertas de entrada, ¿ok?, de los microorganismos? La piel, sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, sistema urogenital y conjuntiva del ojo, ¿no? Es lo que ustedes mencionaban de la conjuntivitis, pues porque a través de la conjuntiva del ojo, pues pueden desarrollarse procesos de infección, ¿ok? Y ojo que la conjuntivitis no está asociada a un patógeno en específico, puede ser cualquier patógeno, ¿ok?, que aprovecha para entrar en la conjuntiva y comienza a desarrollar un proceso de infección. Am, nosotros tenemos de cierta forma un poco de ventaja porque siempre cuando hay superficies expuestas o mucosas expuestas, pues nosotros sí tenemos como eh, mecanismos de resistencia asociados para evitar la colonización de estos patógenos, ¿no? Por eso casi siempre pues la conjuntivitis se nos puede quitar limpiándonos bien los ojos, ¿no? En casa nos limpiamos los ojos, nos lavamos bien, ¿no?, con jabón para limpiarnos y después la lisosima que tenemos en el ojo y algunas células del sistema inmunológico pues nos van a ayudar a eliminar la infección de una forma sencilla, ¿no? Ahora sí, nosotros obviamente no tomamos el cuidado para una infección en el ojo, ¿no? Las famosas conjuntivitis, si no tenemos cuidado, si no nos desinfectamos diariamente, pues eso ya puede desencadenar, ¿no?, a una infección grave y o crónica y en algunos casos pues podrían llegar a perder hasta la visión. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con la conjuntivitis, que no es cosa de juego. ¿Ok? Si se van a coger los ojos, bueno, intenten lavarse las manos también. ¿Ok? Muy bien, entonces, primero necesitamos un portal de entrada, por dónde entra el patógeno. Para poder, obviamente, adherirse, colonizar, primero el patógeno tiene que decidir por dónde va a entrar. ¿Ok? Las puertas de entrada son todas estas: piel, respiratorio, gastrointestinal, urogenital o conjuntiva del ojo. ¿Ok? Y después de que ha decidido por dónde entrar, primero se adhiere para luego colonizar. Entonces, la adhesión va a ser el proceso por el cual el microorganismo se une a la superficie, ¿ok?, de una célula o de un tejido. Y la colonización ya es el establecimiento de este patógeno después de adherirse, ¿ok? Y se comienza a reproducir, ¿ok? Solo que aquí, ojo, no necesariamente implica daño a las células o a los tejidos. Es decir, que durante la etapa de adherencia y colonización, en donde comienza a tener una reproducción, ¿no?, una multiplicación del patógeno, mientras se va adaptando al nuevo ambiente, aquí no necesariamente hay el patógeno no genera factores de virulencia y por lo tanto no se generan síntomas ni signos, ¿ok? Aquí lo que el patógeno está haciendo es reproducirse para poder mantenerse en ese ambiente, ¿ok?, colonizarlo y comenzar a aprovecharse, ¿no?, de los nutrientes para seguir replicándose, ¿ok? Muy bien. Ahora, esta adherencia puede ser inespecífica, irreversible o puede ser específica y permanente, ¿no? La adherencia inespecífica y irreversible es las bacterias utilizan moléculas, porque tienen que recordar que la adhesión se da a través de las adhesinas y las adhesinas o son proteínas o son carbohidratos o son lípidos o son una mezcla de proteínas carbohidratos, proteínas lípidos o carbohidratos lípidos. ¿Ok? Ojo, la adhesión se da a través de las adhesinas y estas adhesinas son macromoléculas biológicas, ¿ok? Y cuando se refiere a la adhesión inespecífica y reversible, significa que estas moléculas hacen interacciones débiles, interacciones que no forman
enlaces covalentes, ¿ok? Como por ejemplo fuerzas hidrofóbicas, fuerzas electrostáticas, fuerzas o interacciones de Van der Waals o inclusive interacciones vibracionales que van a favorecer el anclaje de la molécula, ¿ok? Por otro lado, la adhesión específica y permanente ocurre cuando hay una interacción entre la adhesina y un receptor específico en la célula, ¿ok? Es decir, en la inespecífica y reversible, la bacteria utiliza las adhesinas simplemente para poder anclarse, ¿no?, a la superficie de la célula por medio de alguna de estas fuerzas físicas, ¿ok? Sin embargo, la adhesión específica y permanente, aquí ya las adhesinas reconocen una estructura, una proteína de membrana, un poro dentro de la célula que van a infectar a través de un modelo de encaje de llave y cerradura, ¿no? Es decir, la bacteria tendría la llave como para poder abrir la puerta de la célula que va a infectar, ¿ok? Normalmente ese es un proceso de coevolución, es decir, normalmente para llegar a la adhesión específica y permanente, pues el patógeno tiene que ir evolucionando junto con la célula que va a infectar, ¿no? Hasta que llega un momento en el que pues va a desarrollar esta llave para abrir la cerradura. ¿Ok? Aquí tenemos algunos mecanismos, algunas moléculas asociadas a los mecanismos de adhesión. ¿Ok? Es decir, todas estas moléculas serían consideradas como adhesinas. ¿Ok? Aquí en esta tabla nosotros tenemos los ejemplos de algunos microorganismos, las enfermedades asociadas, ¿ok? Como por ejemplo la Neisseria gonorrea, que desarrolla la enfermedad, está asociada a la enfermedad de la gonorrea, la E. coli a diarreas, el treponema a la sífilis, Mycoplasma neumonía, Streptococcus mutans a la caries dental, ¿ok? Y aquí tenemos los mecanismos que utilizan para poder anclarse o adherirse a las células receptoras, ¿ok? Por ejemplo, Neisseria utiliza una fimbrilla, ¿ok? Que parece como si fuera un pelito, ¿ok? Esta fimbrilla, bueno, hay de diferentes tipos. La Neisseria gonorrea utiliza la fimbrilla del tipo 4, ¿ok? La E. coli utiliza fimbrillas de tipo 1, pero también utiliza el pili, ¿no? Recuerden el famoso pili, que era una extensión que utilizaban las bacterias para poder transferir plásmidos. Bueno, hay un pili sexual y hay otro pili asociado a la adherencia a otras células, ¿ok? El treponema, por ejemplo, utiliza proteínas de membrana. El Streptococcus utiliza la famosa proteína F, ¿ok? Streptococcus pyogenes, ¿no? Y el mutans utiliza un carbohidrato asociado a su membrana, ¿ok? A su pared celular en este caso, porque estamos hablando de una bacteria gram positiva, ¿ok? El virus de la influenza, por ejemplo, utiliza la famosa proteína Spike, que también era un mecanismo de adhesión del SARS-CoV-2, ¿ok? El SARS-CoV-2 para poder reconocer las células que iban a infectar utilizaban la proteína Spike, ¿ok? Y aquí nosotros podemos observar cuál es la molécula receptora de estas moléculas o de estas adhesinas, ¿ok? Entonces tenemos como mecanismos de adherencia, tenemos por ejemplo las fimbrillas, no sé si pueden observar ustedes un poco, creo que no se observa bien, pero estas moléculas estas bacterias están representadas aquí como si tuvieran pelitos y pues estos pelitos permiten la adherencia, ¿no?, de las bacterias en la superficie de los tejidos que quieren infectar, ¿ok? Aquí están las fimbrillas. Otras bacterias utilizan las cápsulas, ¿ok?, como forma de adherencia. Y aquí tenemos a los virus normalmente que utilizan los famosos spikes, ¿ok? Mal traducidos como espiguetas en español. Se les conoce casi siempre como proteínas de adherencia de tipo spike, ¿ok? Y casi siempre están asociadas a los virus, ¿ok? Las proteínas spike son básicamente estas prolongaciones, estos pelitos, por así decirlo,
que sobresalen de los virus, ¿ok? Y estos pues reconocen específicamente receptores dentro de las células que van a infectar, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que se adhieren, las bacterias o los microorganismos comienzan a colonizar. La colonización significa la reproducción, pero esta reproducción puede comenzar a estar asociada con ah, una respuesta inmunológica, ¿ok? Y esta respuesta inmunológica obviamente va a estar eh, asociada a anticuerpos y a respuesta de células inmunológicas como los fagocitos, ¿no? Los fagocitos serían células que nosotros tenemos para poder comerse a los microorganismos y poder luego desintegrarlos y poder destruirlos, ¿no? De una forma gruesa de decirlo. ¿Ok? Pero algunos géneros bacterianos han desarrollado un mecanismo de resistencia contra este reconocimiento de las células o moléculas inmunológicas durante el proceso de colonización. ¿Ok? Este mecanismo son las famosas biopelículas o biofilms. Entonces, cuando las bacterias comienzan a desarrollarse y a reproducirse después de la adherencia, ¿no? En la primera etapa de la colonización, las bacterias comienzan a generar como una capa, ¿ok? Encima de la colonia, y esta capa protectora es una capa de carbohidratos, de azúcares, ¿ok? Y va a llegar un momento en el que cuando las bacterias ya se han comenzado a desarrollar bastante, ¿ok? Esta capa se vuelve mucho más gruesa y se forma una película sobre la colonia bacteriana. Esta película se vuelve gruesa, esta película es resistente y ya no va a ser reconocida ni por por las inmunoglobulinas o por los anticuerpos, ni tampoco va a ser reconocida por las células fagocíticas, ¿ok? Es decir, los fagocitos ya no los van a reconocer. Entonces, de esta forma los microorganismos garantizan la colonización, ¿no? Y garantizan luego el desarrollo, por ejemplo, de la enfermedad. ¿Ok? Es por eso que es importante identificar si algunos microorganismos pueden o no generar biopelículas, porque con esta información los médicos deben tomar decisiones de qué tipo de antibióticos deben elegir para el tratamiento de una enfermedad. Porque si el antibiótico necesita estar en contacto directo con el microorganismo, pero si el microorganismo desarrolla esta biopelícula, quiere decir que el antibiótico pues va a quedar aquí en la superficie, nunca va a llegar al patógeno y obviamente el patógeno no va a ser eliminado con ese antibiótico, ¿ok? Por eso es importante identificar si el microorganismo pues presenta estos biofilms o no, o puede desarrollar en este caso, ¿ok? La invasión y la diseminación de los patógenos, como les había comentado, pues se desarrolla a la propagación de este patógeno, ¿ok? Y los patógenos se pueden describir en términos de su infectividad y su invasividad, ¿ok? La infectividad se refiere a la capacidad del patógeno para establecerse para establecer un punto focal discreto de infección, ¿ok? Los virus normalmente son hábiles para este tipo de casos, ¿ok? Solo un ratito. Aquí. Ok. Y la invasividad se refiere a la capacidad del patógeno para diseminarse hacia tejidos adyacentes u otras partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces la invasión y la diseminación pues se refiere básicamente a esto, ¿no? Una vez que ha colonizado, cuán capaz es el microorganismo de poder diseminarse a otros tejidos o a otros órganos, ¿no? Y ahí estamos hablando de una septicemia, por ejemplo. ¿Ok? Mecanismos de penetración que pueden tener los microorganismos para entrar ya sea dentro de las células o los tejidos, ¿no? Los patógenos van a poder penetrar las superficies del hospedero, obviamente estos después de la adherencia. La colonización puede estar inclusive asociada a estos mecanismos de penetración también, ¿ok? Y esta penetración puede ser activa o pasiva, ¿ok? La activa mediante sustancias líticas, ¿ok? Que van a alterar el tejido,
Aquí pueden utilizar, por ejemplo, algunas enzimas que pueden estar asociadas a la destrucción de la membrana celular de las células que quieren infectar, ¿ok? Por eso se le conoce como penetración activa. Aquí van a atacar la matriz extracelular, las membranas, ¿no? Van a degradar los complejos proteína-carbohidrato que se ubican en la superficie de las membranas celulares, ¿ok? Y luego tenemos la penetración pasiva en la cual el patógeno va a depender de cierta forma, vamos a llamarle oportunidades, ¿no? Pequeñas rupturas como lesiones o úlceras, heridas o quemaduras en la piel, vectores como por ejemplo el virus del dengue, por ejemplo, va a infectar solo cuando solo cuando el mosquito está chupando la sangre, ¿no? Entonces, él aprovecha este momento para poder infectar, ¿ok? O daño tisular también causado por otros organismos, ¿ok? La diseminación en el hospedero puede ser profunda, ¿ok? Y la diseminación en el hospedero pues puede darse a través de los factores de virulencia, ¿ok? Puede también estar asociada a entradas a capilares linfáticos, ¿ok? Esto quiere decir que puede entrar al torrente sanguíneo o al torrente linfático y se puede diseminar de una forma bastante rápida, ¿ok? Cuando entra tanto al torrente sanguíneo como al sistema linfático, ¿ok? Y esto puede llevar a las famosas bacteremias, ¿no? Donde las bacterias se encuentran en sangre, o a las septicemias, ¿no? Que es un proceso infeccioso causado por las toxinas bacterianas o fúngicas. La diferencia entre una y otra, ¿cuál es? Que la bacteremia tú vas a encontrar en sangre a la bacteria, al patógeno, al agente infeccioso. Sin embargo, en la septicemia no necesariamente. Lo que sí vas a encontrar en la septicemia son las toxinas generadas por estos microorganismos que pueden ser bacterias u hongos. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, al Clostridium tetani, que no es invasivo, pero su toxina sí se puede propagar por la sangre. Bacillus anthracis, por ejemplo, o Yersinia pestis, de la peste bubónica, ¿no? Son altamente invasivos y producen toxinas en este caso, ¿ok? Algunos géneros algunas especies del género Streptococcus, por ejemplo, pueden variar de infecciones leves hasta graves, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de virulencia que pueden estar asociados a la infección y al desarrollo de algunos signos y síntomas de una enfermedad? Muchos de estos ya los hemos visto cuando hablábamos de algunos géneros bacterianos. Tenemos a las coagulasas, a las colagenasas, a las ribonucleasas, hemolicinas, hialuronidasas, peroxidasas, proteasas de inmunoglobulinas, leucociditinas, ¿ok? Porinas, proteínas asociadas a, al desarrollo del complemento, y las famosas toxinas, ¿ok? Aquí tenemos también a las streptokinasas o a las estafiloquinasas, ¿ok? Aquí en el mecanismo de acción, pues ustedes pueden ya observar qué es lo que hace cada uno de estos factores de virulencia. Pero lo que podemos tomar en cuenta es que muchas de estos factores de virulencia, pues son proteínas, ¿ok? O casi todas son proteínas y específicamente son enzimas que están asociadas a la degradación de algo, ¿no? La coagulasa, pues lo que va a hacer va a comenzar a degradar el fibrinógeno en el plasma, ¿no? La colagenasa, pues su objetivo es el colágeno, ¿no? Las hemolicinas lo que van a hacer es van a producir la lisis de los eritrocitos, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Pero la mayoría de los factores de virulencia pues son moléculas o son proteínas, ¿ok? Entonces hablemos de los factores de virulencia más estudiados, que serían las toxinas, ¿ok? Las toxinas son sustancias que van a interferir en el metabolismo de la célula, ¿ok? Y aquí nosotros podemos hablar de toxicogenicidad y intoxicación. La toxicogenicidad se refiere a la capacidad que va a tener un patógeno de producir toxinas.
Y la intoxicación se refiere a la enfermedad causada por las toxinas producidas por un patógeno. ¿Ok? Ojo que las intoxicaciones se pueden desarrollar con el patógeno viable como simplemente con la toxina. ¿Ok? Esto es lo que en algún momento les hablé, por ejemplo, de las micotoxinas, ¿no? Que pueden estar presentes en el arroz. Ustedes hierven el arroz, que después que ha estado, con los hongos colonizando, ustedes de repente no se han dado cuenta, dejaron su arroz ahí, le creció un hongo que puede producir justamente estas micotoxinas, lo volvieron a calentar, lo comieron, ¿no? Este hongo, a pesar de que hirviendo, ¿no?, su comida, calentándola de nuevo, el hongo se pudo haber muerto, pero lo que no se ha degradado, lo que no se pudo haber degradado han sido sus toxinas, porque esas toxinas son termoestables. ¿Ok? Entonces es por eso que las intoxicaciones aquí se menciona que pueden ser causadas por los patógenos o pueden ser causadas simplemente por las toxinas de los patógenos. Y aquí este Clostridium botulinum, pues es un patógeno que también está asociado a intoxicaciones de conservas, por ejemplo, ¿no? El atún, por ejemplo, el atún es un vehículo bastante común de intoxicaciones con Clostridium botulinum, el cual tiene la toxina botulina, ¿ok? Que esta puede ser mortal, hasta en bajas concentraciones. ¿Para qué nosotros utilizamos la toxina del Clostridium botulinum, chicos? Es algo que está de moda, la toxina del botulismo. Para las arrugas, profesor. Para las arrugas, exactamente. El famoso Botox, ¿no? Entonces, imagínense, se ha podido aprovechar de esta toxina para poder, bueno, tener un uso cosmético, ¿no? Pero en realidad de donde proviene es de una bacteria patogénica, ¿ok? Las toxinas pueden ser exotoxinas o pueden ser endotoxinas. Las exotoxinas normalmente son proteínas y las endotoxinas están asociadas a lipopolisacáridos, también conocido como el LPS. ¿Ok? Las exotoxinas son proteínas solubles y lo interesante es que estas sí son termolábiles. Es decir, si un microorganismo produce una exotoxina, tú calientas tu comida y a pesar de que el microorganismo generó esa toxina, pues no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hirviéndola se desactivó y ya no funciona. ¿Ok? Em, y estas toxinas son liberadas en los tejidos del hospedero, ¿ok? Mientras el patógeno coloniza y comienza a alterar el metabolismo de la célula, ¿ok? Estas exotoxinas van a viajar desde el sitio de la infección hasta otros tejidos, ¿no? Es decir, si es que estas toxinas pueden entrar en contacto con la sangre o el sistema linfático y se pueden diseminar, ¿ok? Y normalmente las exotoxinas están codificadas por plásmidos o profagos. ¿Esto qué quiere decir? Que las exotoxinas se pueden transmitir de un patógeno que no es de una bacteria que no es patogénica, perdón, de una bacteria patogénica a una bacteria que no es patogénica, ¿no? Es decir, una bacteria que antes no producía toxinas, pues la puede producir porque se puede transmitir a través de los plásmidos, ¿ok? Las exotoxinas se van a clasificar normalmente según su mecanismo de acción. Por ejemplo, las citotoxinas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a matar, su objetivo son células de forma general, ¿ok? Las miotoxinas reconocen células musculares. Las neurotoxinas, el objetivo serían las células neuronales, ¿ok? Eh, y así sucesivamente. ¿Ok? Las miotoxinas, cuando me refiero a células musculares, pues pueden
tener como objetivo cualquier tipo de célula muscular, ¿ok? Como por ejemplo las células del miocardio, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. La toxina AB es una de las más comunes y utilizadas por los patógenos, por los microorganismos. Aquí tenemos la toxina B, se le conoce como toxina AB porque tiene dos subunidades. Tiene la subunidad A y la subunidad B. Una de ellas es activa, es la que ejerce en sí la toxicidad. Y la subunidad B, que simplemente es una forma de poder adherirse o unirse a la célula que van a querer infectar. ¿Ok? Como en este esquema de aquí, ¿no? Tengo la toxina B, la subunidad B me permite a mí reconocer y anclarme en la célula. Luego, una vez de que ingresa, lo que se libera es la subunidad A. La subunidad A luego va a atacar, ¿no?, a la molécula diana y desencadenar la enfermedad. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Aquí tenemos a la toxina AB, entra en contacto con la superficie, con la membrana de la célula que quiere infectar, ¿ok? Esta unión de la subunidad B permite luego, a través de la endocitosis, la entrada de la toxina a la célula, ¿ok? Una vez de que ha entrado la toxina AB, lo que tiene que hacerse es eh, eliminar la vacuola con la que se ha entrado, ¿ok? Para luego, a través de cambios de pH dentro de la célula que han infectado, se rompe esta, esta superficie, se libera la subunidad A de la subunidad B, la subunidad A va a atacar a la molécula diana, como por ejemplo la subunidad A va a atacar a enzimas óxido reductasas que utilizan al NAT como sustrato, ¿ok? Y la subunidad B luego va a ser liberada para que pueda unirse a una nueva subunidad A y pueda entrar nuevamente hacia la célula que van a infectar, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el género de Clostridium produce toxina B. La difteria, ¿no? Corynebacterium difteria, que produce la enfermedad de difteria, pues esta bacteria tiene toxina B. Y la famosa toxina Shiga también es un tipo de toxina AB, ¿no? La toxina Shiga, recuerden que es una toxina que inicialmente fue identificada en Shigella, pero que pudo ser transmitida a diversas enterobacterias a partir del género Shigella, ¿ok? Es decir, E. coli, por ejemplo, puede adquirir a través de un plásmido la toxina Shiga, por ejemplo, ¿ok? Las endotoxinas son toxinas que van a alterar las membranas, ¿ok? No, perdón. Aquí tenemos dentro de otros tipos de exotoxinas tenemos las toxinas eh, que alteran las membranas o que pueden formar canales o poros, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos una exotoxina que vamos a llamarle que es una exotoxina de membrana. Una vez que la bacteria la genera, cuando la libera, se asocia a la membrana celular de la célula hospedera y forma un poro, ¿no? Como podemos observar aquí. Y este poro, pues, puede llevar a través de una alteración de la homeostasis interna de la célula a la muerte celular, ¿ok? Y luego tenemos a los superantígenos, por ejemplo, ¿no? Que estos superantígenos, como podemos observar aquí en la imagen, permiten un contacto directo entre la bacteria y la célula que están queriendo infectar, ¿ok? Recuerden que los antígenos son regiones ya sea de la membrana celular externa de bacterias gram negativas o de la pared celular de bacterias gram positivas que pueden ser reconocidos por anticuerpos, ¿ok? Entonces los superantígenos, que son moléculas obviamente que pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser lipoproteínas o glicoproteínas o pueden ser bueno, no lipopolisacáridos, no, porque esos son endotoxinas. Pues los superantígenos pues permiten el reconocimiento de otras moléculas específicas en la célula que van a infectar, ¿ok? Eh, Causa falla múltiples de órganos, produce shock séptico,
¿ok? Con fiebre, pérdida de líquidos, presión arterial baja, ¿ok? Y como les había mencionado, los superantígenos van a actuar uniéndose a las células presentadoras de antígeno o células T de manera no específica, activando el sistema inmunológico, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de exotoxinas, ¿ok? Tenemos la toxina Pertussi, por ejemplo, la toxina botulinum, la toxina del difteria, la toxina Shiga, las citolicinas, ¿ok? Exfoliativas, ¿ok? Entre otras, y aquí tenemos los organismos en los cuales se encuentran, las formas en las cuales se pueden propagar a través de plámidos o a través de recombinación en el cromosoma. ¿Qué tipo de toxina es? Si se dan cuenta aquí, casi la mayoría es un tipo de toxina AB. Esto que quiere decir que tiene dos subunidades, una que reconoce la célula que va a infectar y la otra que es la que en sí va a producir la toxicidad, ¿ok? Y aquí el mecanismo de acción, cómo actúan estas diferentes exotoxinas, ¿ok? Las endotoxinas, diferentes a las exotoxinas que se pueden liberar de la bacteria o la bacteria las puede producir y liberar, las endotoxinas son toxinas que están ancladas en la membrana de algunas bacterias gram negativas o en las paredes celulares de algunas bacterias gram positivas, ¿ok? Y solo se van a liberar cuando la célula bacteriana se va a romper. Aquí destaca por excelencia el lipopolisacárido o también conocido como LPS, ¿ok? El cual dentro del lipopolisacárido existe una región específica conocida como el lípido A, que se encuentra en el extremo del lipopolisacárido, que es el que permite específicamente el reconocimiento de la célula que van a infectar, ¿ok? El lípido A no es una estructura macromolecular única, es compleja. Lo que es importante que tenemos que resaltar aquí es que es termoestable. ¿Esto qué quiere decir? Que las bacterias que tienen esta endotoxina, a pesar de que estén muertas, pueden ocasionar una toxicidad. ¿Por qué? Porque es termoestable. Es decir, calientas el alimento que quieres consumir, por ejemplo, y esta toxina va a resistir. Y a pesar de que te comiste la comida calentada, hervida, y que supuestamente mató todo, pues debido a que esta endotoxina es termoestable, no se va a degradar y pues puede producir una enfermedad. ¿Ok? Inclusive en cantidades muy pequeñas ya puede alterar el sistema inmunológico y puede desencadenar algunos efectos. ¿Ok? ¿Qué efectos puede tener? Fiebre, shock, ¿cómo se le llama? El shock térmico, ¿ok? Daño en el revestimiento de vasos sanguíneos, debilidad, diarreas, inflamación, hemorragias intestinales y fibrinosis, ¿ok? El choque séptico que puede ocurrir normalmente puede ser producido por el lípido A, ¿ok? Que es el principal iniciador de este choque séptico, ¿ok? Y puede tener efectos indirectos a través de la interacción con moléculas o a través de la generación de moléculas, ¿ok? Normalmente ese shock séptico está asociado a las citoquinas, a los factores, perdón, al factor 12, ¿ok? O también puede producir fiebre, ¿ok? Con las citoquinas, normalmente el lípido A lo que va a hacer es liberar, ¿ok? Mediadores de la sepsis. ¿Como cuáles? Como el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, la interleuquina 1 o interleucina número 1, interleucina 6, interleucina 18, ¿no? Que son mediadores de la sepsis, ¿ok? Que estos son liberados cuando las células epiteliales se dañan, ¿ok? ¿Esto qué va a desencadenar? Esto desencadena una tormenta de citoquinas que va a dilatar rápidamente los vasos sanguíneos, causando una presión arterial, afectando el corazón, el sistema vascular y otros órganos. ¿Qué es lo que les recuerda esto, chicos? Ahí. Esto, por ejemplo, es clásico en un cuadro de intoxicación y que
se puede producir por alergias, ¿no? Más o menos algo parecido, la cascada de citoquinas nosotros lo podemos observar en los cuadros alérgicos, en donde se cierra todo, ¿no? Tenemos dificultades para respirar y ese tipo de signos y síntomas, ¿ok? En el factor 12 se va a activar y provoca la coagulación, ¿ok? Desregulando, ¿ok? Los capilares, ¿ok? Y en la fiebre, pues se va a inducir la fiebre al estimular la liberación de pirógenos endógenos, como la interleucina o interleuquina número 1 por parte de los macrófagos, ¿ok? Consecuencias, pues actualmente no existe un tratamiento específico, ¿ok? Para frenar el shock séptico ocasionado por la endotoxina LPS, específicamente por acción del lípido A, ¿ok? Las consecuencias del shock séptico son o la recuperación o la muerte, ¿ok? Y esto ocurre en uno o en más, ocurre porque uno o más órganos fallan completamente, ¿ok? Para prevenir este shock séptico accidental, pues todos los medicamentos deben ser administrados por vía intravenosa, ¿ok? Para, para que estén libres de endotoxinas, ¿ok? Aquí tenemos una tabla que más o menos resume un poquito las diferencias entre las exo y las endotoxinas, ¿ok? Las exotoxinas, por ejemplo, son enzimas, son toxinas, proteínas. Las endotoxinas son lipopolisacáridos y lípido A. Las exo normalmente están asociadas a gram positivas, en cuanto que las endo a gram negativas. Las exotoxinas son estructuras asociadas al citoplasma, las exotoxinas a la pared celular o a la membrana. Pueden ser o no excretadas las exotoxinas. Las endotoxinas obviamente no se excretan, ¿ok? No se liberan, ¿ok? Las enfermedades que producen las exotoxinas son específicas y las endotoxinas son, siendo más generales. Las exotoxinas son termolábiles, es decir, se degradan rápido con altas temperaturas, y las endotoxinas son termoestables, ¿ok? Entre otras características.